Bueno, buenas tardes. Vamos a aprender a hacer las generadoras de obra. El nombre que tendré que estar en su cabeza para las generadoras es que son los generadores de volúmenes de obra. Si ustedes pueden entender que lo que vamos a calcular siempre aquí son volúmenes porque son objetos reales, ya tienen básicamente la mitad o más de la mitad de todo entendido de cómo se calcula toda la obra, o casi todo. Por ejemplo, si nosotros les preguntáramos cómo se calcula el volumen, digamos, de este pizarrón, ¿cómo lo harían? Porque es un prisma rectangular, no vas para altura, súper complicado. Ese mismo concepto lo vamos siempre a extrapolar a la obra, para todos los conceptos de obra. Si es un concepto que nosotros no podemos, digamos que describir del todo, como podría ser una excavación, porque vemos que una excavación no se puede definir del todo, porque si bien podemos decir que tiene punto 30 de anchura la mayoría de las veces y un largo determinado por los planos, las alturas que vamos a estar midiendo en obra no siempre son las mismas. Por ende, siempre tenemos que mantener, en el ejemplo de la excavación, metros cúbicos, para siempre volúmenes de obra. Pero si hay algún concepto que sí podemos controlar su dimensión o alguno de sus lados, ahí es cuando nosotros podemos hacer esta simplificación de ya no manejar metros cúbicos como un volumen normal, sino metros cuadrados o metros lineales. Vamos a poner el ejemplo de la limpieza. Cuando nosotros hacemos la limpieza de obra, por lo general sale que es una limpieza, un desmonte, un desfalme, y en la descripción sale que es de 5 centímetros la mayoría de las veces. Por ello ya hablamos de un volumen allá. ¿Por qué de un volumen? Porque la limpieza va a ser todo el área del terreno, hay dos dimensiones, por un grosor determinado que es de 5 centímetros. Ahora, como este grosor nosotros en efecto sí lo podemos decir como tal cual va a ser de 5 centímetros, podemos simplificar una limpieza o un trazo y nivelación como simplemente metros cuadrados. De ahí sale, si se entiende esto, ya tengo casi que todo entendido cómo sale la mayoría de las cosas. Vamos a poner un ejemplo, no solo suponiendo que no han hecho generadoras. Vamos a empezar con tiempo rápido, ¿no? Ubicas una cadena de cimentación, ¿no? Si ubicas la forma de una cadena de cimentación. Si yo te dijera que es una cadena de 15 por 15 por 1, ¿qué volumen tiene esa cadena? ¿O cómo calcularías el volumen de esa cadena? Pues tú harías el área de su base o el área de su sección por su longitud, ¿no? Pero nosotros al hacer el concepto de obra de una cadena sí podemos definir su forma. La mayoría de las veces es un cuadrado, un rectángulo de 15 por 15, o es un rectángulo de 15 por 20, pero eso sí lo podemos controlar. Toda nuestra cadena va a ser de 15 por 20, toda nuestra cadena va a ser de 15 por 15, por ende podemos simplificar nuestra generadora. Ya no tenemos que hacerlo por metros cúbicos, sino simplemente decir son tantos metros lineales de cadena. ¿Por qué? Porque la persona que lo vaya a ver, la persona que lo vaya a construir, ya sabe que en su concepto, si yo solo le digo que son tantos metros lineales, ya le tengo yo que dar una descripción de cómo son las otras dos dimensiones de ese objeto. ¿Sí queda claro lo que estoy tratando de decir? Perfecto. Alejo, por ejemplo. Vamos a hablar ahora de otro ejemplo, el muro de bloque. Un muro de bloque tiene volumen perfectamente, ¿no? Podemos hablar de que tiene un lado, de que tiene una altura y aparte tiene un grosor. Pero ¿qué pasa si yo te digo, haz la generadora de este muro de bloque que es de 15 centímetros de grosor? O sea, un bloque normal. ¿Cómo harías entonces la generadora? ¿Qué considerarías? Saber cuánto la calculación y cuánto perfecto. Con ese concepto que ya tengo lengua, puedes sacar todos los conceptos de obra. Son 3 dimensiones, pero yo ya le di uno, ya le di el grosor del muro. Entonces solo necesitas saber los metros cuadrados del muro. Hasta ahí sí está claro de dónde vamos a hablar. Perfecto. Aquí les voy a presentar la planta arquitectónica de una casa, de nuestra casa de Chile. Es
una casa que se hizo en la playa, tiene de frente 10, 15 y tiene de profundidad 60 metros, un terreno muy grande. Si nosotros queremos hablar entonces de la limpieza del terreno, como ya les comenté, que por lo general se habla de una limpieza en un desmonte de 5 centímetros, solo vamos a considerar el área total del terreno, metros cuadrados. ¿En cuántos metros cuadrados? En este caso en específico se habló de que se iba a limpiar la totalidad del terreno, pero no siempre es así. A veces el terreno del cliente es muy grande, a veces todas pensabas que solo límpiame del área de donde va a estar la casa y un poquito más. Eso ya va a ser dependiendo de la obra en específico, ¿no? En este caso, nosotros se nos pidió que limpiáramos todo, porque como la casa fue en la playa, todo estaba lleno de maleza y así. Bueno, aquí por eso se limpió todo. Y al momento de hacer la generadora, nosotros tenemos que ser lo más específicos posibles de qué es lo que se va a realizar. En este caso fue una limpieza y descierre del lugar de la obra. ¿Y cómo se va a realizar? Incluyendo la maquinaria, herramientas y todo lo necesario para su correcta elaboración. Aquí esto es muy importante que lo detallen, porque si ustedes no ponen, ejemplo, que se va a hacer con maquinaria, el cliente o la persona que puede estar haciendo las generadoras, si no tiene este dato, puede entender que lo va a hacer una albañil solo con un permanente a mano, y eso va a hacer que los tiempos de obra sean muy tardados. Todo lo que ustedes consideren al momento de hacer las generadoras tiene que estar en su concepto, porque si no es algo que no están considerando, y eso puede ser, tal vez aquí no muy grave, pero al momento de hacer un presupuesto, ahí se les puede salir muchos problemas, sobre todo la parte de postear. Y pues cómo se calcula, si es una forma regular como un cuadrado, un rectángulo, en este caso es un terreno, simplemente se hace una base. Si fuera un terreno ya más irregular, lo que se recomienda es dividir el terreno por partes. No sé si han llegado a ver que a veces hay terrenos que son rectángulos y de repente terminan en pico. Simplemente dividen en dos esos terrenos y calculan las áreas individuales. Ahí está. ¿Todo bien? Trazo y liberación. En el trazo y liberación lo que se hace es lo mismo. El área, pero ahorita es el área de la casa, ¿sí? Desde el punto más alejado de la casa hasta el punto más cercano. Se hace igual por metros cuadrados. Si es un área, pues digamos rectangular, pues se hace una forma normal, pero si tiene ya formas más caprichosas como esta casa, que no es completamente rectangular, pues entonces ya pueden hacerlo de dos maneras. Pueden hacerlo de la forma, digamos, más lenta, pero que es un poquito más fácil de entender. O pueden hacerlo ya al más rápido, ¿no? En mi caso, cuando yo aprendí a generar, yo lo que hacía era separar esto por áreas pequeñas, una de acá, una de aquí y una de un poco más arriba. Pero conforme vas agarrando experiencia en esto, te das cuenta que puedes simplificar ciertos procesos. Por ejemplo, yo puedo hacer eso que yo les comenté, una de aquí, una de acá, una de acá, una de acá. O simplemente puedo decir, todo esto es solo un rectángulo, menos estos pedacitos. O sea, no es una sola manera correcta de llegar a un número generador. Puedes llegar de varias maneras siempre y cuando consideres todo lo que tienes que considerar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Eso es en el caso de los preliminares. Hay otros tipos de preliminares. Ejemplo, ¿qué pasaría si antes de que, cuando hablamos de preliminares, son todas aquellas cosas que hacemos antes de empezar a construir? ¿Qué tipo de preliminar existe que no esté aquí como tal, que no sea parte de esta cosa? ¿Alguien tiene una idea de cosas que se puedan hacer antes de empezar a construir? ¿Vale? Inspeccionar el terreno dependiendo, sí puede estar dentro de los preliminares. Un estudio de características también puede ser parte de la operación. ¿Permisos? Permisos tal vez no, porque eso ya es otra cosa. Pero hablemos algo más como de generar volúmenes. Todo eso sí es parte de los preliminares. Sí pueden estar entre el tenedor y caminar el presupuesto. Pero hay otro tipo de preliminar que no está específicamente desarrollado porque estaba limpio,
pero sí les va a tocar muchos, que son las demoliciones. Puede ser que tengan ustedes ya una remodelación, puede ser que lugares donde estén ya tengan una construcción previa muy antigua, que estos ruinas se llegan a quitar todo para hacer la construcción nueva. Entonces, es otra partida aparte que va antes de empezar a hacer la casa en sí, pero también es muy importante. Las demoliciones por lo general se terminan en metros cúbicos, porque muchas veces no se identifica qué es lo que hay ahí, no siempre, a veces sí, pero muchas veces no se identifican. Ejemplo, me tocó hace unos meses ir a hacer un levantamiento en Concal, donde había una columna que parecía a simple vista que sería como torre de vigilancia, pero si te acercabas los muros eran de concreto. No tiene sentido una torre de vigilancia, lo pueden hacer perfectamente de bloque. Entonces, como no sabemos ese tipo de detalles, que pues yo lo veo y digo, pues parece una torre de vigilancia, es de bloque, pues eso te puede llevar a presunciones incorrectas al momento de hacer presupuestos y errores. Entonces, cuando sean demoliciones, siempre es muy importante pasar todo por metros cúbicos o al menos lo que no esté seguro de que esto es como está hecho, de preferencia. En ese caso que les comenté de esta columna o casita que estaba en ese lugar, se pasó todo por metro cúbico y como se calculó, pues simplemente pues largo, a base y suelto. Hasta ahí llega una duda. Es demolición, es muy importante. Hay varios tipos de demoliciones. Demoliciones que son de modo de bloque, demoliciones que son a fines de concreto, a muros de concreto, a tablas de columnas. Todo tiene su propia demolición y es bastante sencillo, ya sea con metros cúbicos o metros lineales o metros cuadrados, siempre y cuando seamos recordando lo suficientemente específicos en nuestro concepto. Hasta ahí no debo mayor. Ahora sí, una vez que terminamos de hacer todo lo que debimos haber hecho antes de construir, pasamos a la construcción per se y empezamos con la cimentación. ¿Sí? ¿Ustedes cómo creen que se hace la excavación? ¿A mano o con excavadora con las estrellas? Depende de las dimensiones de la obra, porque bien puede ser una piscina. ¿Ustedes qué creen? Si una piscina sale todo a mano. Actualmente, a menos que sea una obra muy pequeña, siempre se prefiere hacer las excavaciones con retroexcavadora. Siempre sale, bueno, siempre, la mayoría de las veces sale a plantas por el tiempo y el precio. Tomando en cuenta eso, ya hablé hace un momento de la excavación. Para el caso de la excavación lo vamos a utilizar siempre en metros cúbicos. ¿Por qué? Porque si bien podemos controlar el ancho, el largo o medio del plano, no siempre podemos controlar la altura de la excavación y eso se va a ver mucho en las estimaciones cuando se hagan. Entonces, aquí tengo un plano de este mismo, de la casa, ¿no? Pero esa cimentación ya lo debieron haber manejado por estamos haciendo los planos. Esta cimentación en específico es de 60 centímetros de ancho, le vamos a considerar 2 metros porque es una playa, y pues por el largo que vayas. ¿Y cómo se calcula? Para el caso específico de esta cimentación, lo que se decidió al momento de hacer el proyecto fue de que se iba a excavar todo el área de la casa, como si fuera un cajón completo, porque la arena es un mal suelo para hacer este proyecto. No usarlo como casas, no usarlo como relleno. De manera que se decidió quitar toda la arena. Pero suponiendo que no hayamos quitado arena, que haya sido en un lugar con un suelo que sí se pueda utilizar como un suelo de América, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hubiera hecho? En este caso, decimos, bueno, voy a sobre las líneas. las capas de no podemos hacer en este momento. Solo suelos. Supongamos que en todo este muro que está aquí, nosotros quisiéramos hacer esa excavación, que no tuviéramos, solo supiéramos que aquí iba a estar el muro, pero no pero mira, vamos a
tenemos el muro y sabemos que iba a ser el muro, pero vamos a empezar a excavar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para argumentar general. Nosotros tenemos el formato de generadores, esos que se llaman ejes y tramos. Y nos sirven para que nos, como un plano para que sean nos sirve para que nosotros podamos ubicar en dónde están cada una de estas mediciones que nosotros estamos haciendo. Para este caso en específico, nosotros tenemos que del eje A, del tramo de 2 a 10, y por un lado de 15 a 95, vamos a tener en este caso esta plantilla de simulación. ¿Cómo se lee esto en el plano? Que es lo más importante. Eje A, tramo 2 a 10. Simplemente venimos acá, sabemos, porque estamos viendo este plano, que los ejes con letras son verticales y los números son horizontales, y buscamos que el eje A es todo esto. ¿Sí? Entonces, lo que sea que me esté indicando que ese generador se refiere a todo este eje. Y aparte me dice que el tramo es de 2 a 10, entonces de 2 hasta 10. Entonces, quiere decir que el eje A de 2 a 10. Todo esto, a esto se refiere el tramo. En esta plantilla, pero vamos a tomarlo como si fuera la excavación. Entonces quiere decir que mi excavación, su largo que le vamos a considerar, es todo este largo que está aquí, de este hasta este. Ahora, solo es medir de eje a eje. No solo es medir de eje a eje. ¿Por qué? Porque si bien hay algunos ejes que sí coinciden, en este caso, como algunos ejes que sí coinciden con los bordes de una casa, la mayoría de los ejes se los van a dar de esta manera, que pasan justo por el medio de los muros y de castillos y de todo. Y en la vida real eso no es así. Nosotros no vamos a tomar la medida de la excavación a eje, porque si ustedes imaginamos que la tomamos aquí, la excavación que solo llega hasta acá, todo este tramo que se queda de un lado, pues no lo vamos a considerar. Y eso es muy importante porque es cobrarlo. Entonces, ¿cómo vamos a considerar la excavación? La vamos a considerar tomando la medida desde el último punto donde llega un castillo con el lado. ¿Sí? En este caso, vamos a poner la esto. ¿Vale? Nos damos cuenta de que donde va a ir nuestro muro, que es esta parte azul, tenemos también la mampostería, esta parte azul, y también tenemos lado. Ahora, para una excavación, por lo general dejamos 60 centímetros de ancho para que no solo podamos poner el sitio de la mampostería, sino los trabajadores también puedan maniobrar perfectamente. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestros planos, también tenemos que dibujar aproximadamente por dónde va a pasar la cimentación, pero la excavación, para que podamos saber de dónde vamos a medir, de dónde a dónde, nuestro largo. En este caso, si ustedes pueden ver, a pesar de que nuestro muro está en verde, pasa por acá, todo esto que está en azul es parte de mi cimentación de mampostería, y esto que está de rojo es mi lado de concreto. ¿Saben todos qué es una cimentación de mampostería y un lado de concreto? Sí. Entonces, una vez que yo tengo esto, me tengo que dejar buen espacio, que es lo que voy a excavar. Y todo este espacio que yo le dejé en excavación, ahora sí voy a considerarlo. El largo de mi excavación lo voy a empezar a contar desde el punto más cercano a mí hasta el punto más alejado. Así es como se mide este largo de excavación que tenemos aquí. Así es como se van midiendo todos estos largos de excavación. En este caso es así como que hicimos abajo. Pero imaginemos que tenemos el largo, tenemos el ancho de 60 centímetros de excavación que está propuesto, y aquí tenemos este algo. Cuando nosotros hagamos números generadores preliminares, que es lo que le vamos a entregar primero a un cliente o a nuestro jefe o a que sea nuestro revisando el trabajo, siempre se propone un alto. En este caso, como sabemos que es una playa, vamos a proponer que es un alto que vamos a excavar de 2 metros, pero esto siempre se tiene que estar actualizando en obra dependiendo de qué es lo que vaya saliendo. A veces puede ser más, a veces puede ser menos. Por eso se va actualizando. Esta parte es una de los conceptos donde tiene más movimientos en ese sentido, para ir actualizando las alturas de excavación.
Recapitulando, ¿cómo calculamos la excavación de una zanja? Sería entonces el largo hasta donde nos dé, no solo el largo del muro, sino el largo del muro, todo lo delgado, pues un poquito más. Entonces va a ser 15 centímetros. Por el ancho que ya hemos propuesto, para este específico un ancho de 60 centímetros por la altura. Le repito, este en específico no es un ejemplo de cómo se debe una excavación, digamos que en las líneas como tal, porque fue una excavación ajonada. Pero también es muy bueno que vean este, porque no es muy común de ver, a menos que trabajen en la playa. Y pues, si les llega a tocar una obra en la playa y no saben esto, pues sí, la persona que está checando se va a decir esto, no me pasa nada. Perfecto, ya tenemos la cimentación. ¿Qué es lo que sigue para construir? Una vez que ya tenemos la zanja, muchas personas, que es lo que se hace, digamos, en común, empiezan a construir el muro de mampostería. No quiero decir que es una práctica incorrecta, porque no, pues hay casas y siglos de historia de casas que nos han caído en esta casa. Pero actualmente se trata de que esto no sea así y se decide colocar una pequeña planchita de concreto donde va a ir la cimentación, sobre todo aquí en Yucatán. ¿Por qué? Para que no suba la humedad del suelo y pueda echar a perder la cimentación. Esta plantilla de cimentación está hecha con concreto, es un concreto, le decimos concreto pobre, porque tiene una resistencia muy baja, 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Solo sirve este concreto, no tiene ninguna función estructural. Simplemente es como que para que digamos por aquí va a pasar la mampostería. Y es para que no pase esa humedad. Esta es una pequeña planchita, le llamamos plantilla de cimentación. Y tiene un espesor de 5 centímetros. Entonces, si nosotros ya dijimos cuánto va a ser el grosor de la plantilla, solo nos quedan dos dimensiones. ¿Sí? ¿Esta plancha de concreto se coloca encima de la pared de la cimentación? No, solo hemos hecho la excavación. Solo hemos hecho la excavación. Lo que seguiría normalmente es empezar a hacer los muros de mampostería. ¿Ya? Los muros de mampostería son estos. Estos son los muros de mampostería. Pero lo que se hace actualmente para evitar que a este muro se empiece a humedecer en exceso y pueda ocasionar grietas y en un punto de se pueda llegar a partir, lo que se le hace es que se le coloca una pequeña plantilla de 5 centímetros de concreto pobre, o sea, 100, 150 kilogramos por centímetro cuadrado, que lo ponemos, digamos, como una pequeña alfombrita para que podamos ahí asentar la mampostería, no la mampostería que está. Esto en el dibujo, esta plantilla de cimentación. Aquí tenemos el terreno y aquí le vamos a echar el concreto por donde va a pasar nuestra mampostería. ¿Sí? Entonces, el impermeabilizante que se utiliza para esto, entonces para recubrirlo para cuando se vuelve a integrar, por así decirlo. El impermeabilizante que se funciona de impermeabilización de cadena, aquí se va. Hasta acá. Es otro tipo de impermeabilizante. Esto lo usamos nada más como una pequeña barrera para que no suba. Como un foro para que no le humedad. Exactamente. También para que esté nivelado y no esté completamente sobre el suelo. Bueno, entonces, regresamos a lo mismo. Necesitamos calcular el volumen de esto, pero si nosotros ponemos que el concepto es una plantilla de 5 centímetros de grosor, ya no necesitamos entonces el metro cúbico como tal, sino solo el metro cuadrado de lo que vamos a hacer. Y si nosotros nos fuéramos todavía más y dijéramos, ¿sabes qué? Es una plantilla de 60 centímetros de ancho y 5 centímetros de grosor, pues ya no necesitaríamos entonces el metro cuadrado, sino el metro lineal. En este caso, como la cimentación no es regular, porque aquí si bien aquí tenemos una cimentación de tipo trapezoidal que está que se utiliza en la playa, pues decidimos que mejor sea como metro cuadrado, porque hay unas zonas que tienen esta forma y hay otras que tienen esta forma. Esto ya es un poco más complicado, sobre todo para sacar volúmenes de esta cosa. Pero no va a ser el caso, me imagino, de ninguna
Pero estas son las zapatas. No, estos son los muros de mampostería. Exacto, solo que en este caso son de madera para preservar bien arriba. ¿Por qué? Porque es de playa. Sí, es por eso. Lo que pasa es que el suelo de las playas de Costa Arena tiende a desmoronarse, pues ya se mineral. Entonces, para que la cimentación que es completamente vertical no tienda a aguantar muy bien este tipo de laterales. Entonces, lo que se hace para que no vaya a caer las muchas, pero para evitarlo es que se engrosa en la base para que pueda perfectamente aguantar todo el peso de esta recta. Eso se hace en la playa. Entonces, las vías de cimentación, como ya tenemos el grosor, metro cuadrado. Y como ya le dijimos que va a ser una plantilla y la vamos a medir en metros cuadrados, solo necesitamos dos dimensiones, su largo y su ancho. ¿Cómo calculamos el largo? Bueno, tenemos el caso de A de 2 a 10 que ya vimos, pero vamos con el otro. B de 2 a 3. Regresamos a nuestro plano, nos vamos a la parte donde debería estar la plantilla de cimentación, que es justo por donde está la mampostería. Así lo podemos bajar. Ahora subimos a la mampostería, que es el azul. Nos dimos que es B de 2 a 3. Vamos a seleccionar. Tenemos el plano de 2 a 3 y vemos si se refiere a esta zona en específico. Y nos dice la plantilla se supone que va a estar a lo largo de todo esto, solo necesitamos su ancho y su largo. Y pues, si tú lo dibujaste y lo dibujaste bien, simplemente puedes venir acá, que te dé el ancho. Tenemos un ancho de 80. Y así lo vamos a ir sacando con todos los espacios, ¿no? Ojo, cuando nosotros hagamos estos generadores, es muy importante que nosotros llevemos nota de lo que ya generamos, de todos los lugares donde ya pasó nuestra pluma, digamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer la plantilla de cimentación, lo primero que vamos a hacer seguramente sea este eje, y lo siguiente sea este, y lo siguiente sea este, etc. Pero ¿qué pasa cuando terminamos toda nuestra plantilla vertical? Ahora sí ya toda la horizontal. Y aquí hay un error que se comete mucho, sobre todo cuando se está empezando. Si yo ya consideré esto como plantilla y ya consideré esto como plantilla, esta zona que está acá, ¿cómo la voy a considerar? Voy a considerar de aquí hasta acá. ¿Cuánto voy a considerar entonces? El pedacito de medio. Solo este cachito que está aquí, porque esto ya lo considero y esto también. Por ende, solo este cachito. Este detallito es tan importante que mira atrás varias cosas, porque de tener volúmenes X, vamos a tener volúmenes de doble por un error de este estilo. Entonces, si aquí, o por ejemplo, tenemos todo esto y verticalmente también ya consideramos todo esto, aquí cuánto vamos a considerar, solo este cachito de acá. ¿Okay? Pero eso ustedes lo tienen que ir, digamos, marcando de alguna manera. Unas personas lo que hacen es este rollo, que simplemente donde yo ya pasé, le pasan una línea y le pongo grosor, ¿no? De 0.80 en este caso. Acá ya pasé. Para que yo no me vaya confundiendo de todos los lugares que ya pasé. Pero si ya es más cosa de ustedes. Lo importante, seguimos mi plantilla, es que sepan cómo vamos a medir la plantilla. Si somos más específicos, pues metro cúbico. Si somos específicos al momento de decir que va a tener 5 centímetros de grosor, solo necesitamos 2 dimensiones. Y si somos todavía
Dale zoom. Uno desde ahí. ¿Dónde queda? ¿Qué sección de esa estoy considerando? Perfecto. Y aquí en este caso solo consideré esta pedacito porque en mi caso al menos yo considero todo lo vertical primero y luego todo lo horizontal. Eso igual no tiene que ser así en el caso de ustedes, si ustedes acomodan